Hola, en este video vamos a ver una simulación de lo que es en el fondo una sustancia ácido-base y cómo se comporta y qué es lo que está pasando con las moléculas, mientras también observamos qué es lo que pasa con el indicador de pH y de pOH. Entonces veamos en el fondo de qué se trata esta simulación y vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, en esta pantalla donde vamos a poder mirar, ¿no es cierto?, cómo se comportan distintas sustancias. Ahí vamos a tener un ácido, ¿no es cierto?, especial, vamos a tener agua, vamos a tener bases también, y vamos a ir viendo tanto qué pasa con las reacciones químicas, las ecuaciones químicas, como con también el concepto, digamos, del pH y otros valores que son importantes determinar acá. Entonces veamos de qué se trata esto. Acá tenemos un recipiente con 1 litro de agua, ya tenemos moléculas de agua, H2O, y tenemos que estas moléculas de agua están en un equilibrio químico. Eso significa esa doble flecha. Eso significa que estas moléculas de agua se están convirtiendo en H3 o más OH menos, es decir, se están disociando, pero al mismo tiempo se están armando como moléculas de agua, ¿ya? Bueno, el agua pura es una sustancia que es neutra y ya sabemos que tiene un pH igual a 7, ¿verdad? Ya sabemos que tiene un pH igual a 7 desde el punto de vista de las teorías ácido-base. ¿Qué es lo que pasa con las moléculas que están en este recipiente con agua? Entonces, lo que vemos ahí, ¿verdad?, si tuviéramos la posibilidad de hacer un zoom sobre las moléculas, es que vamos a tener, ¿no es cierto?, digamos, algunas moléculas de agua que se van a disociar en este H3 o más, y que es el ion hidronio, ¿no es cierto?, y el OH menos, que es el ion hidroxilo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que le pasa, ¿no es cierto?, al agua, ¿ya? Al agua. Y por eso, por el hecho en el fondo que el agua está en este equilibrio de disociación formando iones hidronio y iones hidroxilo, es que cuando reacciona, por ejemplo, con sustancias ácidas o básicas, es que se puede comportar como ácido o como base. Recuerden lo que habíamos visto también en la teoría de Bronsted y Lowry. Entonces eso es para un poco entender que el agua, o sea, aquí están un poco las razones de por qué el agua se puede comportar como ácido o como base según con quién reaccione, de acuerdo a lo que hemos visto en esa teoría de Bronsted y Lowry. Entonces, sigamos con la simulación para poder ver cómo se comportan, ¿no es cierto?, ácidos o bases. Entonces, lo que vamos a hacer acá es ver qué es lo que pasa con un ácido HA. Bueno, vamos a aprovechar también la oportunidad de presentar los ácidos fuertes y los ácidos débiles, y las bases fuertes y las bases débiles. Los ácidos fuertes son ácidos que cuando entran en contacto con el agua, la totalidad del ácido se disocia. Entonces acá tenemos un ácido HA que cuando reacciona con agua se transforma en el ion A- y se forma H3 o más, que es el ion hidronio. Eso es de acuerdo a ahí lo que estamos viendo en la aplicación de la teoría de Bronsted y Lowry, ¿no es cierto? El ácido es la sustancia, ¿no es cierto?, que produce iones hidrógeno, y la base, que en este caso sería el agua, es la sustancia que acepta los iones hidrógeno, y por lo tanto acá tenemos los pares de ácido conjugado y bases conjugadas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa desde el punto de vista de las moléculas? Bueno, lo que tenemos acá, ¿no es cierto?, es que la totalidad del ácido HA, ¿no es cierto?, se disoció. No vemos ninguna molécula de HA, que son estas grises oscuras, sino que lo que vemos es básicamente la formación de iones hidronio y de el anión A-, que proviene del ácido. La totalidad del ácido se disocia y se convierte en los productos que tenemos acá. Y por eso la flecha va en un solo sentido, porque en el fondo todo el ácido se disocia. Bueno, acá si tuviéramos una medida de pH, en este caso esta solución tiene un pH 2, que está bien porque es una solución ácida. Veamos también desde el punto de vista gráfico, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos acá? Concentraciones en mol por litro de lo que debería haber de cada sustancia. Acá, concentración de HA, del ácido HA, sin disociar, prácticamente no existe, ¿ya? Porque se disoció completamente. Sin embargo, lo que tenemos acá es concentraciones, sí vamos a ver en la solución concentraciones de anión A- y de el ion H3 o más, o ion hidronio, ¿ya? ¿Cómo se calcula el pH acá? Bueno, el pH se calcula, como lo habíamos visto en una clase anterior, con el menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno, que en este caso es equivalente a la concentración de iones H3 o más, o iones hidronio, que en este caso es 1 por 10 a la menos 2. Entonces, si hiciéramos menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 2, el pH de la solución tiene que dar 2, ¿de acuerdo? Esa es una
Esa es una posibilidad de funcionamiento de los ácidos, ¿ya? Veamos un ejemplo ahora de una base. Vamos a ver una base fuerte. En este caso la base es MOH y la base MOH se disocia completamente en M+, y el ion hidroxilo o H-, que es el que le da la característica básica. Veamos desde el punto de vista de las moléculas. Lo que tenemos es 100% de disociación del MOH, porque estamos hablando de una base fuerte. Las bases fuertes son aquellas que se disocian 100% cuando se encuentran en presencia, ¿no es cierto?, de agua, en este caso, y producen los dos iones que corresponden, que sería el catión positivo y el ion hidroxilo negativo, que es el que da las propiedades básicas, ¿ya? Veamos ahora las concentraciones desde el punto de vista gráfico. Por supuesto que la concentración de la base MOH sin disociar es indetectable porque la totalidad de la base se disoció. Y lo que observamos dentro del vaso es concentración de M+, que es el catión positivo, y concentración del ion hidroxilo. Y es el ion hidroxilo el que da la característica. Ahora, la pregunta interesante acá es cuál es el valor de pH de esta solución si es que no tenemos acá el valor del ion hidrógeno, ¿ya? El valor del ion hidrógeno. Entonces, para calcular esto se puede aplicar una regla muy sencilla para poder obtener el valor de pH. Lo que vamos a calcular primero acá es el pOH, ¿ya? Si ustedes hacen el valor del pOH, sería menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 2, por lo tanto el pOH sería 2. pOH sería 2. Y para calcular el pH lo que se hace es restar 14 menos el pOH, y por lo tanto el pH de esta solución debe ser igual a 12. ¿De acuerdo? Entonces es otra forma de calcular el pH cuando no se tiene la concentración de iones hidrógeno, que es una manera también de hacerlo, ¿ya? Y otra cosa que vamos a ver acá, pero que la vamos a presentar de manera general porque la vamos a profundizar en otra clase, son los conceptos de ácidos débiles y bases débiles, ¿ya? Los ácidos débiles son ácidos también, pero ¿por qué se les llama débiles? Porque si se fijan acá, a diferencia de los ácidos fuertes, fíjense, vamos a poner la ecuación del ácido fuerte y la ecuación del ácido débil. Tiene una diferencia, se fijan que la del ácido fuerte tiene una flecha en un solo sentido y la del ácido débil tiene flecha en doble sentido. ¿Qué es lo que significa esto? Significa que el ácido débil es un ácido que entra en un equilibrio químico. Y eso implica que cuando HA entra en contacto con el agua, no se disocia completamente. No desaparece el 100% de HA, sino que entra en un equilibrio químico, entonces queda una parte de HA sin disociar y otra parte se disocia formando los productos que tenemos acá, ¿ya? Entonces vamos a ver acá qué es lo que pasa desde el punto de vista de las moléculas, y ahí está en el fondo esa noción de equilibrio. Cuando esta sustancia HA entra en contacto con el agua, no desaparece completamente HA, sino que solo una parte de ello se disocia, y la prueba de eso es que podemos ver acá cuando hacemos esta lupa para ver las moléculas dentro del vaso, es que hay una cantidad de HA sin disociar y hay otra cantidad de HA disociado que está representado por el ion hidronio H3 o más y el anión A- de este ácido. Compárenlo con el ácido fuerte. En el ácido fuerte desapareció la totalidad de HA y se convirtió todo, ¿no es cierto?, en ácido disociado. En el ácido débil lo que ocurre es distinto. Una parte del ácido se disocia, se mantiene sin disociar, y otra parte se disocia. Entonces, ¿qué puede esperar uno desde el punto de vista del pH? ¿Cuál produce mayor cantidad de iones hidrógeno? Por supuesto, el ácido fuerte produce mayor cantidad de iones hidrógeno porque todo el ácido libera todos esos hidrógenos. En el ácido fuerte es solo una parte de eso. Y veamos la comparación del pH. Recordemos, en este caso el pH del ácido fuerte es 2 y acá el ácido débil va a tener un pH de 4.5. Es menos ácido que el ácido fuerte, ¿ya? Y la explicación de eso tiene que ver con este comportamiento de que el ácido fuerte se disocia completamente, mientras que el ácido débil lo hace en forma parcial, ¿de acuerdo? Entonces es distinto el comportamiento que tiene, ¿ok? Bien, con eso hemos visto una simulación de qué es lo que pasa dentro de un vaso, ¿no es cierto?, con la química de los ácidos y de las bases, y hemos visto qué pasa a nivel de las moléculas y cómo se relaciona eso también con el proceso del pH. Nos vemos en otra clase.